Bueno, primeramente, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Kevin Leonel Rueda Aguirre. Eh, yo seré, bueno, como ya habíamos quedado que yo iba a ser su auxiliar de la materia de física 3. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Pasa que no estoy Sí, muy... Ah, ya, gracias. Bueno, parece que nadie más se va a unir, ¿no? Bueno, ya comenzaré primero dándole, a ver, comenzaremos haciendo este ejercicio, ¿ya? Que ya lo tienen resuelto. Eh, a ver, vamos a empezar. Para el primer ejercicio, este ya es un ejercicio para el primer parcial. El primer ejercicio vamos a resolver. Entonces sería, una carga puntual de 2 microcoulombs se encuentra en el punto A, de coordenadas -1, 0. Y otra de -3 microcoulombs se encuentra en el punto B. Este sería el punto B. Ahorita aquí está con la gráfica más. Y aquí en el inciso me indica, calcular el campo eléctrico en el origen si los valores de las coordenadas están expresadas en metros. Para el inciso B, calcular el campo eléctrico en el punto C, que indica las coordenadas. Para el punto C, calcular el campo eléctrico en el punto D. Bueno, vamos a empezar calculando para el inciso A, el campo eléctrico en el origen, si los valores de las coordenadas están expresadas en metros. Para, para este ejercicio vamos a resolverlo nuevamente. Seguramente ya lo tienen este ejercicio, pero lo voy a explicar. Ya. Ya. Me dice que en el inciso A, primeramente voy a dibujar, en el inciso A me dice calcular el campo eléctrico en el origen. Voy a dibujar primeramente las cargas. Aquí tenemos las dos cargas. Una es positiva, la otra es negativa. Dibujamos eje de coordenada. Ya. Para el punto A, aquí aquí va a ser, esta carga positiva es el punto A. Le vamos a llamar
carga QA. Para el punto B, lo vamos a llamar carga QB. Y me dice que la carga QA o el punto A se encuentra a menos 1,0 del origen. Entonces, menos 1 sabemos que es X, entonces sería desde aquí, desde el punto de origen hacia el punto A sería menos 1. Y lo que sigue ya sería menos 2, ¿no? Aquí es el eje X negativo. Aquí el eje X positivo. Aquí el eje Y positivo. Y aquí el eje Y negativo. Ya. Nos dice que ahora nos dice que el punto A, donde se encuentra la carga, está las coordenadas son en X 2 y en Y 0, ¿no? Entonces, contamos de aquí le vamos a poner 1 y aquí 2. Ahí se encuentra la carga 2. Ya. Ahora nos dice, para el inciso A, que nos decía aquí, el inciso A, me dice, calcula el campo eléctrico en el origen, si los valores de las coordenadas están expresadas en metros. Entonces, me pide calcular el campo eléctrico en el origen del eje de coordenadas. Este de aquí sería el origen. Entonces, sabemos que para el campo eléctrico que genera una carga positiva siempre va a ser hacia afuera. Siempre va a ser hacia afuera el campo eléctrico. Y el campo eléctrico que genera una carga negativa siempre va a ser hacia adentro. Eso ya supongo que ya le debe haber explicado el ingeniero. Entonces, el campo eléctrico que genera la carga positiva hacia el origen sería siempre hacia afuera. Por tanto, sería desde el origen hacia allá, iría el campo eléctrico de la carga A. Para la carga B, como dijimos aquí en la explicación, que para una carga negativa siempre va a ser hacia adentro. Por tanto, entonces sería en la misma dirección el campo eléctrico que genera la carga negativa. Lo vamos a llamar campo eléctrico B. Ya. Ahora seguimos. Como aquí no hay todos estos campos eléctricos están en el eje X y no en el Y. Por tanto, la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y va a ser igual a 0. Eso tómenlo bien en cuenta. Ya. Sabemos que primeramente voy a borrar esto para hacer espacio. Ya. Sabemos que la carga QA vale 2 microcoulomb. Pero microcoulomb equivale a 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Para la carga B, me indica que es menos 3 microcoulomb. Eso equivaldría a menos 3 por 10 a la menos 6 microcoulomb. Ya. Ya tenemos todos los datos.
Ahora, para el inciso A me pide hallar el campo eléctrico en el eje de coordenadas o en el origen, lo mismo. Ya. Entonces, para hallar el campo eléctrico que generan estas dos cargas sobre el origen, tendría que sumar sumatoria de campo eléctrico en el eje X. Ya. Como ambos campos eléctricos están yendo hacia el eje X positivo, ambos campos eléctricos serían positivos. Campo eléctrico A más el campo eléctrico B. Ya. Reemplazamos datos. Primeramente, sabemos que para hallar el campo eléctrico resultante, la fórmula, bueno, para este sistema sería igual a sumatoria del campo eléctrico en el eje Y al cuadrado más sumatoria del campo eléctrico en el eje X al cuadrado. Sabemos que la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y es 0. Por tanto, solamente me quedaría campo eléctrico resultante igual a sumatoria del campo eléctrico en el eje X al cuadrado, esto también al cuadrado. Hacemos desaparecer el cuadrado con raíz y me quedaría que el campo eléctrico resultante es igual al sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Ya. Una vez conociendo esto, tenemos que la sumatoria del campo eléctrico en el eje X va a ser igual a el campo eléctrico resultante. Ya. Ahora solamente reemplazamos en la fórmula. La fórmula del campo eléctrico es igual a la constante K por la carga QA sobre la distancia de la carga QA hacia el punto de origen. Ya. Al cuadrado. Más la fórmula del campo eléctrico B sería la constante K por la carga B sobre la distancia B, que sería la distancia de la carga B hacia el punto de origen. Ya. Una vez conociendo esto, reemplazamos los datos nomás. El campo eléctrico resultante sería igual a el valor de la constante K, sabemos que es 9 por 10. 9 por 10 a la 9 por Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Por la carga QA es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sobre la distancia A. Ahora, la distancia sería de la carga QA hacia la carga hacia el origen. Esa le estamos llamando la distancia A. Como me indica el enunciado del ejercicio, me dice que las coordenadas están expresadas en metros, ¿no? Por tanto, la distancia A sería 1 metro, porque de aquí hasta aquí es menos 1. En la coordenada de QA, ¿no? Entonces sería 1 metro
1 metro, todo eso elevado al cuadrado, más la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga QB, que sería 3 por 10, 3 por 10 a la menos 6, a la menos 6 coulomb. Una aclaración en el reemplazo de fórmulas para ir a campo eléctrico o fuerza eléctrica, no se toma en cuenta el signo negativo que tiene la carga. Tienen que tomar eso mucho en cuenta. Por tanto, solamente tomamos en cuenta el valor nomás, no el signo de la carga. Por eso es que aquí estoy poniendo solamente 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya. Ahora, la distancia B, que sería la distancia de la carga QB hacia el origen. Esa es la distancia B. Como dijimos que los valores están expresados en metros, las coordenadas están expresadas en metros, entonces sería de aquí a aquí es 1 metro y de ahí hasta aquí serían 2 metros. Entonces, 2 metros, todo eso elevado al cuadrado. Ya. Entonces, el campo eléctrico resultante sería igual a, aquí ya, no sé si lo podrían corroborar con su calculadora si es que lo tienen a mano, si no lo tienen igual está bien. Ya. El resultado de toda esta ecuación, sería 24.750 newton sobre coulomb. El campo eléctrico está expresado en newton sobre coulomb. Con eso ya tengo la respuesta del inciso A. Ya. Hasta este punto no tienen preguntas, ¿no? Bueno, como no tienen preguntas, entonces vamos a empezar a resolver el inciso B. Lo voy a borrar. Como ya lo tienen resuelto, ya se los pasé. Ya. Para el inciso A, para el inciso B, un ratito le voy a mostrar. Aquí me dice, el inciso B. Calcular el campo eléctrico en el punto C, cuyas coordenadas son, sabemos que en X y Y. En X sería las coordenadas serían 5 y en Y sería 0. Ya. Ya. Para el inciso B ahora. Para el inciso B, campo eléctrico en el punto C. En el ejercicio ya está la gráfica, pero lo voy a dibujar nuevamente aquí para que esté de referencia. La carga, aquí tenemos la carga positiva, aquí la carga negativa y aquí el punto C. El eje de coordenadas. Ya. La
carga, la carga positiva y es la misma gráfica, solamente que vamos a añadir el punto C, que sería este de aquí, que está marcado con rojo. Ya, la misma gráfica y las mismas distancias. Aquí sería -1, aquí sabemos que es el eje X negativo, aquí el eje X positivo. Aquí sería la distancia 1 metro, aquí sería 2. Me indica que el punto C está a 5 metros del origen. O sea, en X es 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es el punto C. Aquí tiene. Ya. Me pide que calcule el campo eléctrico en el punto C. Primeramente voy a poner las cargas. Esta sería la QA. Este sería QB. Ya. Una vez hecho eso, ubico la dirección que va a tener el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico que ejerce la carga QA, QB y en el punto C. Ya. Como dijimos anteriormente, sabemos que la carga positiva siempre va a tener un campo eléctrico hacia afuera. También la carga negativa va a tener un campo eléctrico hacia adentro. Por tanto, el campo eléctrico que va a ejercer la carga QA sobre el punto C va a ser, aquí abajito lo voy a poner, hacia afuera, que sería el campo eléctrico que ejerce la carga QA. Ahora, el campo eléctrico que ejerce la carga QB sería hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la carga. Entonces sería desde aquí, partiría hacia el lado izquierdo. Ese sería el campo eléctrico que ejerce la carga B. Ya. Si hacemos aquí un eje de coordenadas, tenemos que el campo eléctrico de la carga B va en dirección hacia el lado negativo y el campo eléctrico de la carga QA va en dirección hacia el lado positivo. Ya. Una vez conocido esto, procedemos a realizar la fórmula, ¿no? Ya. Como aquí también los campos eléctricos solamente están en el eje X, ¿no? Entonces, hacemos el mismo procedimiento del anterior inciso A. La sumatoria del campo eléctrico en el eje Y igual a 0. Como el anterior ejercicio ya deducimos que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Una vez conocido esto, reemplazamos. Ya. Primeramente, el campo eléctrico A está en dirección hacia el eje
negativo de las X, ¿no? Entonces, su magnitud va a ser positiva, más el campo eléctrico que ejerce la carga A. Ya. Para la carga B, si tomamos en cuenta desde el punto de coordenadas, está dirigiéndose hacia el lado negativo del eje X, ¿no? Por tanto, va a ser menos el campo eléctrico en el que ejerce la carga B. Ya. Aquí solamente voy a reemplazar. El campo eléctrico resultante sería igual a eh, deduzco la fórmula del campo eléctrico. Sería la constante A, la constante K por la carga QA sobre la distancia A al cuadrado menos la constante K por la carga B sobre la distancia B. Ya, al cuadrado. Ya, solamente me toca reemplazar. El campo eléctrico resultante sería igual a la constante K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Por la carga A dijimos que tenía un valor de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya. Ahora, para la distancia A, la distancia sería, a ver, la distancia A sería la distancia desde la carga A hacia el punto C. Desde la carga A hacia el punto C. Esa sería la distancia A. Como dijimos que las coordenadas están expresadas en metros, entonces desde aquí hasta aquí sería 1 metro. Desde el menos 1 al eje coordenada sería 1 metro. Hacia el 1 positivo serían 2, 3, 4, 5, 6 metros, ¿no? 6 metros hasta el punto C. Entonces sería, la distancia sería 6 metros, todo eso elevado al cuadrado, menos la constante K, que sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ya. La carga B dijimos que era 3 por 10 a la menos 6 coulomb. 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya. La distancia B sería la distancia de la carga B hacia el punto C. Esa sería la distancia B. Entonces, con los valores de coordenadas están expresadas en metros, sería de 2 a 3 serían 1 metro, 2 y 3 metros hasta el punto C. 3 metros, 3 metros elevado al cuadrado. Ya. Una vez eso hecho, solamente tendría que reemplazar en la calculadora. Ya. El resultado de toda esta ecuación me saldría
menos 2500 newton sobre Coulomb. Ese sería el resultado del inciso B. El signo menos me indica que la resultante, o sea, el campo eléctrico resultante está en dirección hacia el lado izquierdo, ¿no? Solamente eso me indica el signo, ¿no? La resultante de la sumatoria de estos dos campos eléctricos me da menos 2500 newton sobre Coulomb. En el examen, si el ingeniero les pregunta la dirección del campo eléctrico resultante, su respuesta sería dirección hacia la izquierda. Hacia la Sería hacia la izquierda, ese sería su resultado. Bueno, ese sería el resultado del inciso B. Si hasta aquí no tienen más dudas, creo que ya se me acaba el tiempo de la reunión. Dentro de 10 minutos comenzamos con el inciso C, que es un poco más larguito. Bueno, aquí voy a finalizar la reunión ya. Dentro de 10 minutos, 15 empezamos de nuevo ya.